Es lamentable que el Departamento de Estado de los Estados Unidos continúe con esa vieja práctica rechazada por todos los países, por casi todos los países del mundo. Y justamente ahora en enero, en La Habana, los 33 países de América Latina y el Caribe rechazamos unánimemente, sin ningún lugar a dudas, este tipo de ejercicios que parecen policiales, unilaterales, de un gobierno que se cree con el derecho a evaluar a los demás y ponerlos en listas, como si fuera el maestro y los otros los alumnos, o el padre y los demás los hijos. Ya, ojalá algún día se le vaya de la cabeza y terminen con estas prácticas anquilosadas. Pero con respecto al Ecuador, los Estados Unidos intenta convertirse pues en el juez y decir, el Ecuador incumple tales temas sobre los derechos humanos. Nosotros no tenemos por qué explicarle a los Estados Unidos lo que hacemos. Lo hacemos por nuestro pueblo y lo hacemos bien. Y las Naciones Unidas, la CEPAL, todas las organizaciones internacionales reconocen el avance que el Ecuador tiene en estos temas. No tenemos que darle ninguna explicación a los Estados Unidos. Ellos sí tienen que darle explicación al mundo. Tienen que explicarle al mundo por qué no suscriben ningún instrumento internacional de protección de los derechos humanos. Es lo que deberían hacer, al menos para ponernos en condiciones de igualdad, para ponerse en condiciones de igualdad con los demás países. Ni las convenciones mundiales, ni las convenciones americanas. Si ellos pudieran decir, bueno, no nos acogemos a lo mundial, pero así sí a lo americano, a lo interamericano, tampoco. Ninguna, se las voy a leer. Todas las convenciones, que son 8, interamericanas de derechos humanos. La una, la llamada, la tan conocida del Pacto de San José, o Convención Americana de los Derechos Humanos, nunca la han ratificado. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Ya sabemos además por qué no lo hacen, si tienen un campo de tortura en Guantánamo. El protocolo y la Convención Americana relativa a la abolición de la pena de muerte, tampoco lo hacen. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención de Belén do Pará. La Convención Interamericana sobre desaparición forzada. Tanta gente a la que han desaparecido y que la tienen en esas cárceles extraterritoriales. La Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. La Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y la Convención Interamericana contra el racismo y otras formas conexas de intolerancia. ¿Por qué no suscriben las convenciones primero? O sea, para tener un mínimo de autoridad moral. Señores del gobierno de los Estados Unidos, con quien queremos tener una buena relación. Y lo hemos dicho, hemos hablado telefónicamente con el señor John Kerry para tratar de establecer y mejorar nuestra relación, nuestra comunicación. Pero esta no es la manera de avanzar en eso. Hacer informes, poner en listas, considerarse los jueces del mundo, considerarse los policías del mundo. Esa no es la manera de avanzar en el mejoramiento de las relaciones con nuestros países, así es que lo decimos con toda claridad cada vez que escuchemos, que conozcamos estos absurdos, sesgados y desautorizados informes sobre los derechos humanos y otros temas como por ejemplo el de países que apoyan o que no tienen leyes suficientemente positivas para el lavado de activos. Ya conocemos cuántos paraísos fiscales hay en Estados Unidos, en estados de los Estados Unidos que tienen absoluta libertad para lavar activos, así como de otros países de Europa. Así es que ya no nos vamos a asustar con sus informes, como antes se asustaba la gente, ay, arreglen las cosas para que los vean bonitos. No nos asustamos, antes bien les requerimos que lo hagan. Y esto de las convenciones interamericanas, pero hay otros, que son las convenciones mundiales, también de los derechos humanos. La Convención Internacional Universal contra la Tortura, la Convención Universal sobre los Derechos del Niño. ¿Por qué no suscriben, por qué no ratifican la Convención Universal sobre los Derechos del Niño? La Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familiares, que esa no solamente Estados Unidos, sino que la mayor parte de los países europeos no la han firmado y dicen que respetan mucho la migración, son parte de la Organización Internacional en Defensa de los Migrantes y no suscriben ninguna de estas convenciones y tampoco la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Así es que, señores, ya estamos hartos de escuchar estos
estos informes, no les vamos a tener en cuenta, no tienen autoridad moral para hacerlo, y antes bien lo que sí tienen que cuidar es de, por parte de los Estados Unidos, defender y proteger los derechos humanos, no estar invadiendo países, asesinando gente, no utilizar los famosos drones o aviones no tripulados para asesinar personas en todas partes del mundo, sin derecho a la defensa, sin juicio justo, sin nada, simplemente porque ellos consideran que son terroristas. Y bueno, al lado de los que ellos consideran terroristas, decenas y centenares de personas que mueren, pero parecería ser que no son seres humanos, no son seres humanos, no tienen derechos humanos, son personas que estaban ahí, mala suerte que también se mueran, terminen por cerrar esta base legalizada de tortura que tienen en Guantánamo. Respeten los derechos humanos de los países del mundo, y cuando lo hagan, entonces podemos hablar a lo mejor de conversar en conjunto sobre la necesidad de establecer cánones, normas de respeto a los derechos humanos, mientras sigan irrespetando los derechos humanos en el mundo. Y mientras no firmen estas convenciones, no tienen ninguna autoridad para establecer y para hacer ningún tipo de informes como los que han hecho últimamente. Y tomando en cuenta además de que este informe está señalando casi exclusivamente a Cuba, Venezuela y Ecuador, ¿tiene una direccionalidad de política esto más que técnica? Así es, eso está clarísimo. Siempre hay ese sesgo que también tiene, por ejemplo, la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH, que está, como algunos otros organismos, controlada a través de personajes, de determinados funcionarios, por los Estados Unidos, por algunas ONGs norteamericanas y por países europeos. Así es que normalmente ese es el sesgo. País soberano, país que se hace respetar, país que no agacha la cabeza, país que tiene posiciones dignas y soberanas y saca las bases militares y no permite que se las utilice para establecer represión contra su pueblo, pues entonces siempre son considerados peligrosos. Son países, como ellos les llamaban, del eje del mal. Ahora ya no nos llaman así. Ahora nos dicen que estamos en contra de la libertad de expresión, que estamos en contra de las libertades, que hay autoritarismo, una serie de cosas. Pero ese camino ya es conocido. Esa vieja práctica política, esa vieja práctica comunicacional ya es conocida y ya no asusta a nadie. Ya el susto se fue hace mucho tiempo. Por lo menos en América Latina ya ese susto no existe. Hay muchos países que nos hemos levantado y que entendemos que nuestro futuro está justamente en la soberanía, en decidir por nosotros mismos y en no asustarnos ni amedrentarnos con estos falsos, sesgados, inopinados y absurdos informes. Guárdenselos, porque además ya no nos va a quedar otra cosa más que aquellos informes que nosotros hemos elaborado y que por delicadeza, por prudencia, no los habíamos hecho conocer. Ahora vamos a tener que también entregarlos como una reacción ante tan absurdas pretensiones por parte de ellos. Así es que en adelante van a tener también informes los Estados Unidos de los derechos humanos por parte de los países latinoamericanos.